todas estas cosas hay que llegar al Congreso para hablar de estas cuestiones, Gisela. Es que están en agenda siempre, pero da la sensación también que siempre nos quedamos ahí, en hablarlo, pero no en solucionarlo. Sí, porque además, ¿sabe lo que pasa? Que tanto en el presupuesto nacional como el provincial, la cuestión ambiental es el 0,12%, Gisela. Entonces, esas palabras de las cuales se hablan, se dice mucho, pero en definitiva, el tamaño de la política termina siendo el tamaño del número del presupuesto. Por eso, a mí me parece que es fundamental dar vuelta a todo y hacer que además en los barrios empiece a aparecer trabajo, porque si no van a seguir las balas y el narco que se consume la vida de nuestras pibas y nuestros pibes. ¿Cuáles serían esas políticas sociales para justamente dar alternativa a esos pibes y a esas pibas? Nosotros creemos que hay que duplicar las partidas presupuestarias en todo lo que tiene que ver con lo social para tener una presencia multiagencial del Estado en los barrios santafesinos y en los barrios argentinos, y después un control bicameral de la Fuerza de Seguridad, porque en 38 años de democracia, Gisela, jamás pudimos darle un control político a la Fuerza de Seguridad, que siempre con sus nichos de corrupción terminan haciendo que nuestras bandas sean siempre narcopoliciales en cualquier provincia argentina. En cuanto a la situación de Santa Fe y la seguridad y las medidas que se están tomando, entonces no alcanza a encontrar más efectivos de las fuerzas federales. No, es un verso, un fulbito para la tribuna. Un gendarme con una tanqueta no puede tener una transferencia de dinero. El lavado de dinero no se detiene con patrulleros ni con cámaras de seguridad. Hay que tener un compromiso de todas las fuerzas políticas para terminar con el lavado de dinero. Y hoy no está ese compromiso político. Los grandes partidos políticos miran para otro lado cuando se habla de dinero. Llegar al Congreso sería entonces la posibilidad de empezar a poner estos temas en debate. Yo creo que sí, porque además vamos a pedir la necesidad de la reforma constitucional para que se termine este país unitario que padecemos. No puede ser que en la provincia de Santa Fe, en 9 meses, ahora se fueron 12.000 millones de dólares, no quedó un peso en la provincia, porque las 16 exportadoras están exentas de pagar ingresos brutos por lo que factura. Es una vergüenza. Y después tenés 800.000 personas pobres en el Gran Santa Fe, en el Gran Rosario. Eso hay que modificarlo. Este es un país cada vez más unitario y que efectivamente está siempre a la espera de que Buenos Aires le tire un hueso. ¿Y la política tributaria entonces también debería ser revisada? Claro, por esto yo digo que hay que reformar ciertos artículos de la Constitución. Vos imaginate que ahí en donde está la Casa Gris ahora, antes estaba el Cabildo de Santa Fe, y el 12 de septiembre de 1866, por la Guerra del Paraguay, se le prohibió a las provincias cobrarle a las exportadoras. Eso es una bestialidad. Las provincias son cada vez más dependientes de los tesoros de Buenos Aires y del endeudamiento externo. Por eso hoy la provincia de Santa Fe tiene una deuda pública de 61.000 millones de pesos, de lo cual realmente poco se habla. Y en cuanto a las obras públicas en la provincia de Santa Fe, porque eso también está relacionado justamente con los ingresos que se distribuyen y de qué manera. Eso hay que pensarlo de adentro hacia afuera. Yo siempre soy de la idea que nosotros tenemos que tener un modelo de desarrollo de acuerdo a nuestras necesidades y cuidando la biodiversidad. Las obras públicas que tienen que ver con las rutas también están relacionadas con el sistema de transporte. Yo quiero el regreso del tren para todas y para todos, algo que venimos peleando desde que fundamos Proyecto Sur con Pino Solanas. Así que me parece que efectivamente las obras públicas hay que pensarlas desde adentro hacia afuera y en un esquema santafesino, con defensa apasionada por nuestros pueblos, por nuestras comunas y por la realidad regional que es tan diferente en los 19 departamentos. ¿Sigue siendo una provincia desigual en ese sentido, Carlos? ¿Cómo lo ves vos? Profundamente desigual, Gisela. Nosotros hoy tenemos el 20% más empobrecido de nuestra población, que apenas percibe el 1% de la riqueza, y el 20% más acomodado está por encima del 25%. Es una diferencia más parecida a países asiáticos y de África que a una provincia tan rica como Santa Fe. Esa obscenidad genera mucha violencia. Y después el silencio, la resignación de los partidos políticos tradicionales, sinceramente da mucha bronca, porque alguna vez enamoraron a nuestro pueblo y hoy se han olvidado de esos valores. En relación a, por ejemplo, sentarte en una banca en el Congreso, ¿cuáles serían los primeros temas que te gustaría, porque además yo ya sé que tenés esa carpetita con los proyectos preparados, que te gustaría que empiecen a, por lo menos, a hacer ruido? Primero, la reducción de la jornada laboral, Gisela.
La jornada laboral reducirla a 6 horas para que haya trabajo estable, en blanco y con plenitud de derecho, especialmente para las pibas y los pibes menores de 30 años y para la gente mayor de 40 años que son los que más sufren la desocupación. Eso es socializar el trabajo en blanco. Eso se hizo a la salida de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando Alemania estaba destruida, cuando Gran Bretaña estaba destruida, antes de ser potencia. Empezaron a buscar cómo encontrarle la vuelta a la falta de laburo estable y lo hicieron de esa manera. Lo tenemos que hacer nosotros ahora. Hay otro tema que es muy, si se quiere, presente en todos, que es el bolsillo y la inflación. ¿Qué ideas hay o qué proyectos hay en función justamente de eso? Porque esa carga tributaria de la que hablábamos y que no vuelve a la provincia en recursos también tiene que ver con las economías cotidianas, regionales y con lo que pasa cada vez que vamos al súper. La inflación es en realidad el traslado a la gente del deseo de ganancia que tienen 28 empresas en Argentina. 28 empresas concentran las 33 cadenas de alimentos básicos que le llegan al pueblo de la Argentina. Por eso el Estado o está a favor de los mercados de estas 28 empresas o está a favor de los sectores populares. Así que me parece que lo que se tiene que hacer de forma muy transparente, yo hasta siempre imagino con televisación permanente, reunir a estos 28 muchachos y decirle, ahora la tasa de ganancia de ustedes tiene que ser mucho menor, porque la gente no puede pagar estos precios que en realidad tiene que ver con el deseo de lo que ustedes tienen que ganar. Eso se tiene que televisar y así vas a ver que la cuestión de los precios tiene que bajar. Hay que controlar esas 33 cadenas de productos de primera necesidad que le llegan a las argentinas y a los argentinos. Es algo político, no económico. O sea que no reuniones a puertas cerradas y después conferencia de prensa. Eso no. Yo, cámara de televisión, con la televisión pública, con YouTube, con lo que sea, con esto de la llamada por celular abierto, lo que sea, pero hay que hacer todo así, porque si no, Gisela, siempre vamos a tener un Estado absolutamente bobo y cómplice y nunca vamos a tener transparencia, ni en lo público ni en lo privado, porque si hay algo que demuestra el caso Vicentín, es que lo privado muchas veces es mucho más corrupto de lo que dice que es lo estatal. Carlitos, faltan muy pocos días para las elecciones, hay gente que está todavía pensando su voto. ¿Por qué Carlos del Frade? ¿Por qué el Frente de Soberanía Popular es una alternativa el 14 de noviembre? Fundamentalmente porque somos los que más trabajamos. En 6 años en la legislatura hicimos 1.800 proyectos, 200 proyectos de ley, nunca faltamos. Y porque además en serio no vendemos humo, vamos al frente, por eso estamos amenazados de muerte, por eso Vicentín nos declara primer enemigo. Y hay que salir de votar siempre lo mismo, porque si votás siempre lo mismo, las respuestas van a ser siempre las mismas. Por favor, le pedimos a la gauchada que nos voten a nosotros, por afuera de los grandes partidos, porque vamos a estar en el Congreso tratando de recuperar la Argentina. La Argentina tiene que ser algo más que la camiseta de la selección de fútbol. Hay que volver a recuperar el país. Somos una semicolonia. Necesitamos volver a tener la producción argentina, el trabajo nuestro, el dinero que producimos nosotros y no para los extranjeros. Carlitos, te agradezco mucho el contacto, te deseamos por supuesto todo lo mejor para el 14 de noviembre y la seguimos en cualquier momento. Un gusto verte y bien. Un privilegio, igualmente, Gisela. Estás exactamente igual que siempre. Un abrazo grande. Bueno, gracias. No tanto, no tanto. Chau, hasta la próxima. Carlos del Frade, que te digo una cosa, Capelletti, te la dejó picando. Porque